Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo el sistema nervioso periférico. Veremos los nervios raquídeos, como también los nervios craneales y sobre todo el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y estaremos haciendo un paralelo entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Muy bien, jóvenes, entonces empecemos con el sistema nervioso periférico. Pero antes, jóvenes, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. A ver, nosotros habíamos dividido el sistema nervioso en sistema nervioso central, el cual se dividía en el encéfalo y la médula espinal. Y el día de hoy vamos a ver el sistema nervioso periférico, el cual estaba dividido en los nervios, los cuales eran los nervios craneales y los nervios espinales, o también llamados nervios raquídeos. Pero el sistema nervioso periférico también se dividía en el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces, jóvenes, viendo ya la división correcta del sistema nervioso periférico, vayamos al sistema nervioso periférico. Jóvenes, el sistema nervioso periférico está formado fundamentalmente por nervios que van a las diferentes regiones del cuerpo. También comprenden los ganglios que se encuentran a lo largo del trayecto de los nervios. Jóvenes, algo importante que hay que ver acá es que un nervio está formado por un conjunto de fibras nerviosas envueltas con tejido conectivo que conducen impulsos nerviosos aferentes desde las terminaciones sensitivas a la médula y al cerebro y estímulos eferentes a los músculos y las glándulas. El sistema nervioso periférico está dividido primero en nervios. Entonces primero vamos a ver los nervios raquídeos o espinales. Los nervios raquídeos o espinales se van a originar en la médula espinal e inervan a las extremidades y distintos órganos del tronco. Además, estos van a poseer dos raíces, una ventral y una dorsal, que se unen para formar el tronco principal. Además, jóvenes, en el ser humano vamos a encontrar 31 pares, las cuales 8 van a ser cervicales, 12 nervios dorsales, 5 nervios lumbares y 6 nervios sacros. Muy bien, jóvenes, una vez que ya hemos visto los nervios raquídeos, entonces pasemos a ver, jóvenes, los nervios craneales. Los nervios craneales son nervios que se originan en el encéfalo hacia distintos órganos de la cabeza. Además, los nervios craneales son 12 pares en los vertebrados superiores, como los mamíferos, y 10 pares en los vertebrados inferiores, como los peces. En los peces está ausente los pares craneales, el espinoso, que es el par 11, y el hipogloso, que es el par 12. Aquí podemos ver que el primer par craneal se denomina el olfatorio, el cual tiene una función sensitiva porque va a inervar el sentido del olfato. El segundo par craneal se denomina el ocular, que también es sensitivo porque inerva el sentido de la vista. El tercer par craneal es el oculomotor, cuya función es motora y además tiene conexiones nerviosas que van a dirigir el movimiento del globo ocular, el iris y también el cristalino y párpados. En el cuarto par craneal vamos a encontrar el troclear, cuya función es motora y va a realizar la rotación del globo ocular. El quinto par craneal se denomina el trigémino, cuya función es mixta. ¿Por qué? Porque es sensitiva y motora a la vez. Sensitiva porque vamos a ver que otorga la sensibilidad de la frente, el cuero cabelludo, los párpados superiores, lado de la nariz y dientes, y motora porque va a controlar el movimiento de la lengua. Muy bien, el sexto par craneal se denomina el abductor, cuya función es motora porque va a realizar la rotación del globo ocular. El séptimo par craneal es el facial, cuya función es mixta porque es sensitiva y motora. Sensitiva porque se relaciona con el sentido del gusto y motora porque va a controlar la expresión facial y el movimiento del cuello. El octavo par craneal es el acústico, cuya función es sensitiva porque va a controlar la audición, y hay que recordar que en la audición se encuentra el sentido del equilibrio. El noveno par craneal se denomina el glosofaringeo, el cual es mixto.
Sensitivo porque vamos a encontrar ahí terminaciones nerviosas que van a controlar el tacto y el gusto. Y motora porque se encarga de controlar el movimiento de la faringe. El 10º par craneal se denomina el nervio vago o neumogástrico, el cual tiene una función mixta. Una función mixta porque es sensitiva y motora. Sensitiva porque tiene terminaciones nerviosas de las cuerdas vocales y de los pulmones. Y motora porque va a controlar la faringe, cuerdas vocales, pulmones, esófago, estómago y el corazón. Además, inhibe los latidos del corazón. El 11º par craneal es el espinal, cuya función es motora porque controla los músculos de la faringe. Y por último, el 12º par craneal es el hipogloso, cuya función es motora y va a realizar los movimientos de la lengua. Y jóvenes, esto lo estamos viendo como cultura general. Entonces, jóvenes, una vez visto los nervios craneales, vayamos a ver al sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y jóvenes, el sistema nervioso autónomo o vegetativo está compuesto por el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Ahora, aquí habíamos visto en la clase número 1 que el sistema nervioso simpático tenía terminaciones toracolumbar. Estaba en esta región, ¿sí o no? Y el sistema nervioso parasimpático también se denominaba el cráneo sacro porque tenía terminaciones a la altura de la región del cráneo y a la altura del sacro, ¿ya? Pero normalmente se le conoce como sistema nervioso simpático y parasimpático. Estos dos nervios, jóvenes, se caracterizan porque actúan de forma antagónica. El normal funcionamiento de una víscera se debe a la acción continua y conjunta de estos dos sistemas. Entonces, jóvenes, vayamos a ver acá un pequeño cuadro diferencial entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Cuando nosotros hacemos deporte, entonces en ese momento nuestro sistema nervioso simpático se activa, el cual va a ocasionar que nuestra frecuencia cardíaca aumente. Entonces el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Una vez que hemos terminado de hacer deporte, entonces actúa el sistema nervioso parasimpático, el cual va a disminuir nuestra frecuencia cardíaca. Y jóvenes, cuando estamos en peligro, cuando hacemos deporte, entonces el sistema nervioso simpático aumenta nuestra frecuencia respiratoria. De ese modo ingresa mayor cantidad de oxígeno a nuestros pulmones, los cuales van a ser llevados a nuestros músculos para que puedan realizar una acción. Una vez pasado el estado de excitación, entonces el parasimpático disminuye la frecuencia. El sistema nervioso simpático dilata los bronquios para que pueda haber una mayor respiración y el parasimpático lo constriñe, lo contrario. Cuando estamos en peligro, el sistema nervioso simpático va a dilatar las pupilas, dilata las pupilas y el parasimpático hace todo lo contrario, lo constriñe. En el caso del sudor, jóvenes, cuando estamos en peligro, cuando hacemos deporte, nuestro sistema nervioso simpático hace que haya una mayor producción de sudor y el parasimpático va a reducir la secreción del sudor. En caso de la saliva, el sistema nervioso simpático, cuando estamos en peligro, disminuye esta secreción, disminuye. Y el sistema nervioso parasimpático eleva o aumenta la secreción de saliva cuando estamos en estado de relajación. En caso de la presión arterial, el sistema nervioso simpático eleva la presión arterial para que haya una mayor irrigación de sangre por el cuerpo y podamos hacer una acción física. En cambio, el sistema nervioso parasimpático disminuye la presión arterial para que se pueda relajar el cuerpo. En caso de los vasos sanguíneos, jóvenes, para que exista una mayor presión, entonces el sistema nervioso parasimpático lo constriñe. De ese modo la sangre fluye con mayor presión. Listo. En cambio, el sistema nervioso parasimpático lo va a dilatar. Muy bien. Y por último, el sistema nervioso simpático va a aumentar la concentración de glucosa, es decir, aumenta la glicemia. Hay que recordar que la glucosa
viene a ser la biomolécula energética por excelencia. Le va a dar energía a nuestros músculos para que puedan hacer una acción. Y cuando termina la acción física o el peligro, entonces actúa el sistema nervioso parasimpático, disminuyendo la concentración de glucosa en la sangre. Es decir, disminuye la glicemia. Muy bien, jóvenes, esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.